Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la 29ª sesión ordinaria, la primera sesión de prórroga del mes de diciembre del Consejo Deliberante, sesión en la que se trató fundamentalmente los despachos llevados adelante por la Comisión de Presupuesto y Cuentas y que tiene que ver precisamente con la ordenanza preparatoria del cálculo de recursos y presupuesto de gastos del ejercicio 2025 del municipio de Pergamino. De estos 3 despachos que se emitieron por parte de la Comisión, quedó aprobado el despacho de mayoría. Eso, según el reglamento, se constituye como ordenanza preparatoria y esa ordenanza preparatoria es la que se va a someter a votación ahora finalmente con la presencia de los 20 concejales y 20 mayores contribuyentes. Si bien, digamos, hay algunos denominadores comunes que se vienen repitiendo en los últimos años que tienen que ver con marcos siempre rodeados de una fuerte incertidumbre respecto de lo que pueda pasar, diría 14 o 16 meses posteriores al momento en que se elaboran estos proyectos. Pensemos que ya desde septiembre el Departamento Ejecutivo estaba trabajando en esto y estamos teniendo que prever lo que suponemos que va a pasar en diciembre de 2025. Bueno, la historia nos dice que es bastante difícil realizar esas proyecciones. Si bien digo, hay algunas cuestiones que se repiten respecto de situaciones anteriores, en este caso en particular, y creo que todos estamos deseando que así sea, a partir de cómo se ha ido desarrollando el 2024 en términos de macroeconomía y de una tendencia a la baja marcada, muy marcada, en términos de inflación. Eso de alguna manera lo que hace es facilitar, digamos, lo que tiene que ver con los proyectos y los gastos que podrían insumirse, pero también lo que hace es generar mayor dificultad al momento de efectuar los cálculos de recursos, porque justamente todavía no estamos si bien estamos con algunas señales alentadoras, no estamos en un escenario de estabilidad ni mucho menos, con lo cual hay que ver cómo se va a ir dando la economía. Este año ha sido un año muy complejo. Sinceramente no creemos que las cuestiones se vayan a resolver por lo menos en el cortísimo plazo, tampoco durante 2025, y eso lo que genera es una dificultad extra al momento, como decía, de hacer ese cálculo de recursos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cuál podrá ser el comportamiento de los contribuyentes y también en una de las variables que, si bien en menor porcentaje, tiene un impacto muy fuerte en los recursos de los que dispone el municipio, que son los que vienen de extraña jurisdicción, básicamente desde la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente referidos a lo que tienen que ver con la coparticipación. Se han realizado algunas estimaciones, generalmente las herramientas que se usan son más o menos las mismas, se utilizan ciertas variables, se han creado nuevas herramientas, se intenta comparar con años anteriores, en este caso es más complejo porque, como digo, si la referencia directa fuera el 2023, bueno, por suerte en el 2024 la cuestión tendió a estabilizarse bastante, con lo cual en algún punto hay variables que pueden ser aplicables y otras no. Pero lo cierto es que, siempre que se realizan este tipo de proyectos y fundamentalmente de estimaciones, se trata de buscar la mayor cantidad de datos concretos posibles. Al momento en que se elevó este proyecto de presupuesto, no están aprobados los presupuestos ni provincial ni nacional, ni había certeza respecto de las pautas macrofiscales del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Si bien es cierto que ahora apareció alguna información, la información no es positiva en eso, porque de las estimaciones que había realizado el municipio, fundamentalmente referido a lo que tiene que ver con la coparticipación que llegaría a Pergamino de esos recursos de origen provincial, estiman algo así como 16.000 millones de pesos. Bueno, según lo que están manejando hoy, según los datos que están manejando al día de hoy, ese número sería
inferior, tendríamos una merma del orden de los 1.800 millones de pesos, como lo explicó la Secretaria de Hacienda en el momento en que estuvo visitándonos y haciendo las reuniones informativas. Independientemente de eso, como digo, se buscan ciertas variables, datos de otros municipios, herramientas que se repiten todos los años para tratar de hacer una estimación lo más exacta posible. Diría que una de las herramientas que más se utilizan siempre son las proyecciones que realiza el Banco Central de la República Argentina a través del relevamiento de expectativas de mercado. Al momento, si bien va teniendo algunas modificaciones, al momento de la elaboración y la elevación de este proyecto, esa proyección era para el año 2025 del orden de una inflación del orden del 35%. En virtud de eso, el municipio de Pergamino lo que decidió es plantear un aumento básicamente sobre las tasas principales, sobre las que se sostiene el presupuesto municipal y los recursos de los que cuenta el municipio, los recursos propios. Un aumento desdoblado en 3 veces, consistente en un 10% en enero, otro 10% en marzo, otro 10% durante mayo, para totalizar un incremento para el 2025 del 33.1%. No quiero anticiparme a algunas cuestiones que seguramente vamos a hablar más adelante, y esto lo vamos a hacer a modo de apertura, pero digo, mirando alguno de los despachos, sabemos que hay 3 despachos referidos a este proyecto. Mirando algunos de los despachos advertimos que hay algunos errores de concepto que pueden tener consecuencias directas en los análisis posteriores que se hacen y en las conclusiones que se hacen a partir de esas proyecciones. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con datos. Hay datos de origen nacional, pero hay datos de algunas instituciones extranjeras de muchísimo prestigio, pero donde se hace mención a ciertos números, a ciertas proyecciones, pero no se tiene en cuenta que siempre en estos casos se trabaja sobre valores acumulados, con lo cual, digamos, creemos que es importante, lo vamos a advertir más adelante. No quiero referirme yo a un despacho que no es el nuestro. Eventualmente después contestaremos alguna cuestión particular que no quede del todo clara, pero me parece que cuando uno comete errores conceptuales de esas características, lo que tiene como consecuencia es que las conclusiones a las que se llegan también son erróneas. Yendo puntualmente a lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto y el cálculo de recursos, la suma para el 2025 asciende a 56.068.660.000 pesos para ser más exactos. Todo esto compuesto de recursos de libre disponibilidad y gastos de carácter ordinario, con un incremento de algo más de 28.000 millones respecto del año pasado, lo que representa algo más de un 106%, al momento que estuvieron, como decía, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y se generaron algunas consultas respecto de por qué esa diferencia entre lo que plantea el municipio en términos de aumentos de tasas y esa diferencia que vemos respecto de lo que estaba presupuestado inicialmente en 2024 y la diferencia con lo que se plantea para el 2025, bueno, se explicó y creo que quedó para todos bastante claro que tenía que ver con cómo se va dando la evolución fundamentalmente en la ejecución del gasto durante el año que estamos terminando. La verdad que hay áreas en las cuales la asignación de los recursos son bastante escasas, y vamos a comenzar con lo que es la elaboración, con lo que fue la elaboración del presupuesto y puntualmente el área de recursos. Bueno, como ya sabemos, las tasas se tienen pensado incrementar 10% en enero, en marzo y en mayo. Esto significa un impacto de un 33% y con la aplicación del 20% en este segundo semestre de esta cláusula gatillo, las tasas se dispararían en casi un 60%. Esta presión tributaria que está ejerciendo el intendente sobre los pergaminenses está generando a lo largo de los años
que los niveles de recaudación sean inferiores. En este caso, por ejemplo, la tasa de limpieza y conservación de la vía pública, este año, hasta el momento, no logró alcanzar lo estimado. Pero además, haciendo un análisis del impacto del incremento en las tasas, la implementación de este porcentaje termina resultando un promedio en las principales tasas del municipio de un 79,5% en el primer semestre y en el segundo semestre de un 115,25%. Pero hay que tener en cuenta puntualmente lo que implica seguridad e higiene, que es afecta directamente al sector productivo, comercial de Pergamino, está en el primer semestre un 17% por encima de este promedio general. Y en el segundo semestre un 22% más. Vale decir que es desmesurado la presión tributaria sobre el sector que más hay que cuidar, sobre todo en estos tiempos de crisis, que son los que generan puestos de trabajo y son los que han demostrado a lo largo de este tiempo preocupación por las variables económicas. Escuchaba al concejal propinante con respecto a los recursos y uno de los que ponía sobre la mesa es los recursos provenientes de provincia. Bueno, yo le quiero transmitir tranquilidad porque aparentemente el municipio sobreestimó ese ingreso, pero le quiero transmitir tranquilidad porque este año, por ejemplo, la provincia transfirió recursos de libre disponibilidad arriba del 56%, o sea, un 56% más de lo que pensaba recibir el municipio de Pergamino, hoy lo tiene en las arcas el intendente municipal. El cálculo de recursos claramente está generando una presión tributaria excesiva y lo que está generando es que a lo largo de los años este nivel de recaudación sea inferior, más allá de reconocer la disciplina tributaria de todos los pergaminenses, porque la verdad que es algo para remarcar año tras año. En la Secretaría de Gobierno, vamos a comenzar el análisis secretaría por secretaría. El programa de políticas de gestión ambiental tiene una asignación de solamente 42 millones para gastos operativos. Bueno, es un área que debiera tener mayor relevancia a la vista de todo lo que estamos viviendo en cuanto al cambio climático. La containerización en los pueblos es otra deuda sin saldar. Se ejecutaron 19 millones este año, para el año que viene están asignados solamente 47 millones, que creo que no va a terminar de resolver el problema de la containerización, pero además hay una intencionalidad de que esta área pase a un proceso de tercerización, concesión o privatización que aún desconocemos los detalles. Y un dato importante, algo que resulta preocupante para la mayoría de los pergaminenses, es el tema del transporte público. Bueno, el tema del transporte público, como única política, se sigue sosteniendo la política de subsidiar, de compensar el transporte público con transferencias. Un transporte público deficiente, que no presta el servicio, que no está a la altura de las circunstancias y que además tiene uno de los boletos más caros de la Argentina y que sobrevive con las transferencias y con los aumentos del boleto. En cuanto a seguridad, bueno, seguridad obviamente hay que resaltar esto que es una secretaría que debe trabajar coordinadamente con diferentes áreas con el objetivo de disminuir
el delito con desarrollo social, con producción, con gobierno. Es un área que está con escasos recursos, pero puntualmente en lo que se refiere a la dirección de tránsito, que es una de las principales preocupaciones de la ciudad y que está a cargo de la Secretaría de Seguridad, ha habido un desfinanciamiento a lo largo de los años. Estamos hablando en el 2023, una asignación de 238 millones, la participación relativa es de 2.41, en 2024 629 millones, la participación es de 2.32 y en este año 1.174 millones y la participación cae a 2.02. Teniendo en cuenta que, digamos, lo que hay que transmitir es seguridad a la hora de que los conductores transiten por las calles de Pergamino, aparentemente para lo único que tienen destinado este personal es para lo que significa el monitoreo del estacionamiento medido y pago. Hay áreas de congestión en las cuales hay ausencia total de los inspectores. Tampoco hay señalizaciones cuando hay arterias cortadas para que los conductores puedan decidir en qué intersección doblar según a dónde vayan. Y ahora se suma lo del estacionamiento definitivo en doble mano, que ya, por ejemplo, una de las instituciones que manifestó preocupación al respecto es Bomberos, ya que no van a poder realizar este socorro cuando se necesite en las áreas del centro. La Secretaría de Modernización ya directamente desapareció y ese gasto fue absorbido por la Secretaría de Hacienda. Una Secretaría de Hacienda que lo único que tiene son gastos operativos en desmedro de la Secretaría de Tierras y Viviendas y de la Secretaría de Producción, que son los que menos participación de recursos tienen en cuanto al presupuesto total. Estamos en un momento en el cual, gracias a Dios y a nuestro presidente, tenemos estabilidad y vamos para adelante mejorando cada vez más. Ha sido muy clara la concejal Silvia. Lástima que no tienen en cuenta por ahí nuestros aportes, nuestros comentarios que podrían enriquecer este tipo de presupuestos que son tan importantes para la función de la ciudad y del municipio. Y parece también que Juntos por el Cambio tiene desconfianza de nuestro gobierno respecto a las proyecciones que ha hecho nuestro presidente respecto a la inflación que vamos a tener en el 2025. Estamos confiados de que va a ser así, que vamos a tener un 18% de inflación y que debemos pararnos en eso y trabajar por eso. Hay espacios a nivel nacional que se quieren subir a la dinámica de este gobierno, de lo que está haciendo para sacar adelante este bendito país. Y lamentablemente hay gobiernos provinciales y municipales que podrían acompañar, pero aceleran y profundizan modelos de gestión en donde hay concentración de poder. En los gobiernos municipales, al no tener posibilidad de imprimir, lo que hacen, echan mano al aumento de tasas, de impuestos,
Es parecido a un gobierno que imprime indefinidamente, en donde la inflación no para. Estamos en un momento de un país estabilizado y en donde deberíamos enfocarnos en eso y hacer un presupuesto en base a esa proyección positiva que tenemos y que queremos para poder sacar adelante el país. Hay muchos que se creen liberales haciendo este tipo de acciones, pero les recuerdo que el liberalismo promueve la libertad de los ciudadanos precisamente bajando impuestos, haciéndolos más libres respecto a la disponibilidad de dinero que tengan, de aquello que no le absorbe el Estado. La inflación proyectada según el presupuesto nacional, decíamos que es del 18%, y ahí, bueno, un poco el señor Maistegui se refería a esos errores de cálculo en cuanto a considerar las opiniones de algunas consultoras, como puede ser JP Morgan, en donde ellos tienen un proyectado de un 2% mensual y por lo tanto un 24% anual, es un estimado. También tenemos otra consultora, Arriazo y Asociados, que proyectan cerca de un 20%. Más allá de eso, es superior a lo que ha proyectado nuestro gobierno, un 18% mensual. Y el presupuesto de gastos 2025 del municipio de Pergamino está informando un 106% de aumento interanual respecto al presupuesto 2024. O sea que es 5 veces más lo proyectado por nuestro gobierno en cuanto a porcentaje de aumento de inflación. Podemos pensar que se quieren asegurar que puede haber algún desfasaje, pero 5 veces más, realmente no hay confianza en lo que se está haciendo a nivel nacional. Pareciera como que queremos ser más papistas que papa y que tenemos más conocimiento de economía que el gobierno nacional, que está haciendo muy bien las cosas. El presupuesto municipal no solamente supera con creces la inflación proyectada por el gobierno nacional, sino que aumenta entre un 60-61% aproximadamente las tasas municipales y contradiciendo el lineamiento nacional, donde se promueve desde el gobierno una disminución de impuestos para poder beneficiar el bolsillo de la gente, para poder favorecer el crecimiento de la economía, el consumo, la recaudación. Y está comprobado que una disminución de los impuestos hacia los ciudadanos, hay muchos municipios que lo han implementado, por ejemplo, 3 de febrero, que también es Juntos por el Cambio, y realmente les ha dado muy, pero muy buen resultado el bajar los impuestos. Es un municipio ejemplo a seguir de cómo se debe administrar y recaudar. Nosotros creemos que se debe realizar una mayor inversión en áreas tan importantes como es la salud, la seguridad, el desarrollo social, la educación. Nosotros proponemos suspender momentáneamente la realización de los proyectos o de algunos de los proyectos faraónicos que tiene el municipio, como por ejemplo el microestadio, la remodelación de la pista de atletismo, la ejecución de la tercera etapa del Teatro San Martín, y también reconsiderar el aumento pactado de las tasas municipales para el año 2025 en enero, marzo y mayo, sino que sería una buena idea que se siga la evolución del IPC, en donde ahí nosotros no se le impondría nada al vecino, y si hay dudas de que evolucione
la economía, tal cual lo dice el Gobierno Nacional, tomándose uno de la evolución del IPC, se asegura igual el ingreso. Y de ese modo no golpeamos el bolsillo del vecino. En cuanto al proyecto que estamos tratando hoy, voy a tratar de ser breve, porque si bien no desconozco la importancia que tiene el proyecto de cálculos de recursos y presupuesto de gastos, entiendo que lo que hoy estamos tratando, atento a la forma en la que se eleva el proyecto, es una foto y sinceramente no tenemos conocimiento de cómo va a ser el desarrollo y cuál va a ser la película a fines del año 2025. Y esto lo digo porque nuevamente se nos propone la posibilidad de delegar facultades en el intendente municipal para que el Ejecutivo, en forma discrecional y unilateralmente, realice modificaciones en el presupuesto. No solamente en cuanto hace a los recursos, es decir, a la facultad de aumentar los recursos que se obtienen, sino también en la forma en la cual se distribuyen esos recursos, es decir, en los gastos. Hoy se nos presenta algo que el 1 de enero el intendente municipal, si este proyecto es aprobado, podría discrecionalmente modificarlo. Esto que planteo, digo, no significa que no considere que haya que dar cierta facultad para realizar modificaciones, porque considero que las vicisitudes de nuestra economía en el transcurso de los últimos años hacen que sea casi imposible poder llevar adelante una gestión, en este caso la gestión municipal, sin la facultad de realizar algún tipo de modificaciones. Pero de ahí a que esas modificaciones se planteen sin límite, me parece excesivo. En cuanto a la primera delegación de facultades que se nos proponen y que no comparto, por lo menos en la forma en la cual está planteada, es en la facultad de aumentar las tasas municipales. El Ejecutivo nos presenta un proyecto de incremento de tasas escalonado para el primer semestre, como bien manifestaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en 3 tramos, enero, marzo y mayo, del 10% en cada tramo, lo cual da un acumulado del 33.1%. Para luego, a partir del 1 de julio, y acá viene la primera delegación de facultades, facultar al intendente a un incremento hasta el 20%. Y esto no es lo único, sino que asimismo se establece la facultad para utilizar el coeficiente de variación de actualización de tasas para que esta proyección del 33.1% de aumento que se propone, si fuese inferior a la inflación, poder aumentar y equiparar las diferencias. Pero yo me planteo, ¿qué pasa si el aumento de la inflación es menor? ¿Se van a reducir las tasas? No, ahí nada se dice. Digo, es el propio Ejecutivo Municipal quien en su nota de elevación hace alusión a un marco político institucional de cierta certidumbre respecto de variables como inflación, tasa de crecimiento de PBI y evolución de tipo de cambio. Digo, si tenemos esa percepción sobre la situación económica, ¿por qué no acompañamos la proyección que hace el Gobierno Nacional sobre el aumento de la inflación, que como bien ya se dijo es del 18%? Digo, tomamos algunas apreciaciones o algunas cuestiones de la realidad económica en un sentido para hablar de estabilidad económica, pero cuando debemos resolver el aumento de las tasas municipales, nos apartamos de ese análisis y decidimos ir por encima.